Bien, vamos a brevemente eh, a mostrar lo que es la reportabilidad de SAP, ya, en lo que es el área comercial. Así que yo les dije, ya, que los reportes, el área comercial está, en este caso, cierto, en logística comercial, ya está en ventas y ahí obviamente están las ofertas, están los pedidos, ya, y nosotros nos vamos a enfocar, cierto, en lo que son los listados, ya, en este caso los sistemas de información. En el caso de las ofertas tenemos, por ejemplo, la más común, BA25, ¿no? La ejecutamos, ¿no? Y vamos a ejecutar, cierto, la oferta. Para ver la oferta nosotros dijimos que los filtros que vamos a colocar, ya, íbamos a hacer la clase de oferta, en este caso la AG, ya. Pero para el ejercicio, para lo que yo quiero, digamos, en el ejercicio, no le vamos a colocar nada, es decir, vamos a llevar todas las ofertas habidas y por haber, ¿ya? Podríamos colocar ciertos periodos de validez y etcétera, 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 y quizá otra variante de visualización. Entonces las llamamos, ¿ya? Una cosa importante que en las ofertas, ¿ya? Están las ofertas pendientes y todas las ofertas, ¿ya? Y las ofertas vencidas, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a listar todas las ofertas, ¿ya? Para ver obviamente cómo podemos visualizar la oferta. Ahí están, ¿cierto? En este caso hay una referencia del cliente y nos faltan quizás algunos datos como propiamente la oferta, propiamente tal. ¿Ya? Y ahí están obviamente los códigos. ¿Ya? Estamos llamando, ¿cierto? Con algunos otros usuarios que son de otras clases, de otros módulos. Y vamos a seleccionar algunos datos acá, ¿cierto? Como lo vamos a ordenar, ¿cierto? Como la oferta mismo, o creado por, o creado el, en este caso el día, el centro, un dato importante, ¿ya? Eh, Podríamos colocar, ¿cierto? En este caso, el número de oferta, vamos a ver si lo tenemos, oficina de venta, pudiera ser, la organización de venta, eso es un dato importante, ¿ya? Y el periodo de validez también es un dato importante que podríamos tener, ¿cierto? Por acá, el precio neto, que debería ser el precio de la cantidad, ¿cierto? Por el total. Y me parece mucho que por ahí estamos, no sé si tenemos el número de oferta, eso es lo que me interesa. Vamos a ver si es verdad. Si con estos datos tenemos suficiente, ahí tenemos, digamos, los centros, ¿ya? Tenemos también, si se dan cuenta, tenemos oferta por Alemania, que podríamos en este caso, ¿cierto?, hacer la oferta para, digamos, la otra sociedad, ¿ya? Podríamos hacer alguna estadística acá. Entonces la idea, ¿cierto? Ahí se dan cuenta el documento de venta, que en este caso es la oferta, lo vamos a trasladar acá, que es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces podríamos tener estadística, sí, por supuesto que podríamos tener estadística, ya no se olviden que acá se modifica la disposición, son los cuadros que yo llamé acá, ya, y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es exportarlo, ¿cierto? A Excel, ya, aquí, y lo vamos a transformar, ¿cierto? Y le vamos a cambiar el nombre, ahí está, y le vamos a colocar, ¿cierto? Oferta, o lista de oferta, ya, lo guardamos, ¿cierto? Creamos y permitimos, ya, ahí está, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? El escritorio, en alguna parte de acá está la lista de oferta, eh, ahí está, la encontré. Ahí la estoy llamando, ¿cierto? Y con estos datos, ¿cierto? Hemos dicho que las ofertas son cotizaciones, por lo tanto no es una venta, ¿ya? Y aquí sí lo que tenemos, ¿cierto? Son estadísticas. Ordenamos el dato, ¿ya? ¿Ya? Y acá hay una columna en blanco, ¿cierto? La idea es eliminar las columnas en blanco para poder tener una buena, en este caso,
estadística, eliminamos, ¿cierto? Acá, y podemos, ¿cierto?, tener ciertos listados de la oferta, ¿ya? Aquí hay harta estadística, ¿cierto? Lo que podemos hacer, ¿cierto?, es contar la oferta, contar la cantidad de posición, sumar, por ejemplo, cuántos artículos se han ofertado en un periodo, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la duración de la oferta, ahí está la fecha del documento, tenemos documento de septiembre, agosto, octubre y noviembre. Que pudiéramos, ¿cierto? Un documento, como no tenemos el periodo, me olvidé de colocarlo, no sé si sale el periodo, ¿ya? Podría colocar, ¿cierto? En este caso copiar acá el periodo, ¿ya? Y acá con un texto en columna, ¿cierto? Eh, Colocar, ¿cierto?, el periodo, ¿ya? Ahí está, ahí tenemos el 8. Finalicemos, ¿cierto? Eliminamos esta columna, por ejemplo, el año, y sabemos que esta columna es periodo, ¿ya? Y podríamos, por ejemplo, tener muchas estadísticas con esto en las ofertas, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de ofertas, el valor de las ofertas, etcétera, etcétera. Ahí está el precio unitario y ahí está el total, ¿ya? Por lo tanto, esta es la columna que nos sirve como total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo dar, ¿cierto?, una lista dinámica, una tabla dinámica, ¿cierto? Y podemos decir, ¿cierto?, que en el caso, ¿cierto?, del periodo, ¿ya? Ahí tenemos todos los periodos, ¿cierto? El valor, dijimos que el valor neto era el valor total, ya busquémoslo. Me parece mucho que no recuerdo mucho cuál es el valor neto, valor npos se llama, ahí está, ya, ahí tenemos el valor, ¿cierto? Y podríamos repetir, ¿cierto?, en este caso por cantidad, ya, en este caso cuenta, ¿cierto? Ahí está la cantidad de ofertas, ya, el mes de octubre se realizaron mayores ofertas, por ejemplo, ¿cierto? Ya tenemos una estadística, ¿cierto?, que podemos decir, ya, insertar incluso hasta un gráfico, ya, en el caso de, ¿cierto?, de hacer por ejemplo, este tema de las ofertas, ¿ok? Ese es un solo dato. También podemos hacerlo en este caso, por organización de venta, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer otra tabla dinámica, ¿cierto? También podemos hacerla ahí mismo, ¿cierto? Que en este caso la organización de venta, ahí está, ¿cierto? La cantidad de ofertas también, ¿cierto? En cuanto a dinero y en cuanto a valores, ¿cierto? Bueno, y muy poquito en Alemania, ¿ya? Esta es la que tiene más oferta. Quizás no es un buen dato estadístico, ¿ya? Podríamos, ¿cierto?, saber cuánto por fecha, etcétera, etcétera. Tienen un montón de datos que pudiéramos hacer, ¿cierto?, en cuanto a la oferta. De hecho, están los centros logísticos, ¿ya? Si se dan cuenta. Fechas, datos, ¿cierto?, etcétera. Entonces, acá, estas son cotizaciones, ¿ya? Que en este caso, por periodo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, una cantidad de 28 cotizaciones, 39, ¿cierto?, 200 cotizaciones en octubre, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿cierto?, un dato estadístico. Pero, ¿cierto?, vamos para acá atrás, la transacción para los pedidos, ¿ya?, es la BA05, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, que en este caso están los pedidos completos y los pedidos, ¿cierto?, totales, ¿ya? Aquí están todos los pedidos y los pedidos pendientes. Vamos a llamar todos los pedidos, ¿ya? Para hacer obviamente la diferencia. Se dan cuenta que hay diferencias de clase de documento de venta, ¿ya? Que podríamos tener, ¿cierto?, esto como clase de documento de venta, materiales, etcétera. Ustedes podrían en este caso, ¿cierto?, hacer una diferenciación, ¿cierto?, en cuanto a clase de documento de venta. Podríamos llamar también el centro, veamos. El documento de venta es este, el número, ¿ya? Por ejemplo, el centro. No sé si lo tengo. Ahí está. ¿Ya? El centro, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que tenemos estos datos. Exportamos, fichero local.
¿cierto? Y aquí le vamos a llamar, ¿cierto? Lista de pedidos. ¿Ya? Y aquí obviamente buscamos la lista de pedidos de venta. ¿Ya? Ahí están los documentos de venta, ¿cierto? Pudiéramos, ¿cierto?, contarlos. Ya dijimos que por mes también, no llamé nuevamente, no llamé el mes, pero podemos hacer algo, ¿cierto? ¿Ya? Datos, texto en columna. Me olvidé llamar el periodo nuevamente. ¿Ya? Voy a usar obviamente todo lo que es 2024. ¿Ya? Y lo voy a ordenar. Ahí tengo el año, el mes, por lo tanto, ¿cierto? Datos ordenar, ¿cierto? Por número de doc. En este caso viene siendo el año. ¿Ya? Y borro todo esto del 2016, no me interesa. Pero sí, ¿cierto? Periodo. Y borro el año, ya sabemos que estamos tratando con el 2024. Y ordeno, ¿cierto? Por el periodo, tabla dinámica, ¿cierto? Y le digo, ¿cierto? Que por periodo, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? Me sume el valor neto y también me cuente, en este caso, las ofertas, ¿cierto? Y ahí están, ¿cierto? Las ofertas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, se recuerdan que tenemos este datito ahí, ¿ya? Lo voy a copiar así como un texto, ¿ya? Y lo voy a llevar a los pedidos. Ahí están los pedidos. Pegado especial, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto? Que en agosto, ya, de 16 ofertas, o sea, perdón, de 16 ofertas, se supone que, ahí está. Esto es venta, y estos son ofertas. Ahí ya tengo un comparativo, ¿cierto? Que en este caso de 28 ofertas, 16 fueron completas, ¿cierto? Por una cantidad de monto. Y así sucesivamente las 39 ofertas, ¿cierto? ¿Ya? Hay una oferta en blanco, ¿ya? Se dan cuenta que hubieron 39 y aquí hay 40 ofertas. Se supone que hay una en blanco, aquí hay 153. Entonces uno podría, ¿cierto? Que hacer una estadística en este caso, perdón, ¿cierto? Por ejemplo, en el mes de octubre, dice que el 76% de las ofertas fueron ventas, ¿ya? Que corresponden a 153 ventas efectivas, ¿ya? Que corresponden, ¿cierto?, a $699.000. Son estadísticas que uno pudiera hacer, ¿cierto?, en un informe, en un panel de control, en un cuadro de gestión, ¿cierto?, que ustedes pueden hacer. Obviamente hay mucha estadística que ver acá, ¿cierto? Uno pudiera, ¿cierto?, también descifrar que el artículo más vendido es este, no sé, ¿cierto? Los proveedores, uno podría hacer, ¿cierto?, por clase de artículo, en este caso los primeros 4 números, ¿cierto? Es un tipo de artículo, los de XTR es otro tipo de artículo, uno también podría hacer la diferencia, ¿cierto? O también por clase de documento, ¿ya? Una estadística por clase de documento venta, por ejemplo. Nosotros ocupamos siempre este, GSTA, no se olviden. Eso, así, con eso, para que ustedes realicen, ¿cierto?, algo que sea mejor.